Perdón, te iba a presentar al doctor Richard Lewis, entonces bueno, por problemas de fuerza mayor no pudo asistir el día de hoy, así que me va a tocar a mí leer unas palabras que él escribió para dar la bienvenida, tener ese honor. Nos da muchísimo gusto tener con nosotros aquí el día de hoy al doctor Richard Lewis como parte de la serie de seminarios que organiza cada semestre la Academia de Evolución, con el objeto principal de interactuar con quienes son el eje fundamental de esta facultad, los estudiantes. Y nos da mucho gusto poder recibirlo aquí, en este auditorio, que debe demostrar sin hipocresía de terciopelo los murales del maestro José Hernández Delgadillo, estos dos de acá, y que son patrimonio cultural de nuestra universidad. Su presencia, la del doctor Lewis, ha sido posible gracias a los auspicios del Centro de Ciencias de la Complejidad, a la conspiración de Mariana Benítez, que tuvo a bien sumar a ella a la Academia de Evolución, a por supuesto Leo Cardón, que también no pudo estar, y al CEICH. Y por supuesto también muchas gracias a la actitud del propio Richard, que en 5 minutos contestó afirmativamente a nuestro correo de invitación, diciendo: mi prioridad es siempre hablar con los estudiantes. Gracias, Richard. Richard Lewis es un ex campesino tropical que devino en ecólogo, biomatemático, activista político, luchador, marxista y filósofo de la ciencia. Estudió matemáticas y agricultura en la Universidad de Cornell y luego hizo un doctorado en zoología en la Universidad de Columbia, donde conoció a Richard Lewontin y con quien ha escrito obras muy importantes como El biólogo dialéctico. Richard Lewis es autor de muchísimos libros y artículos, pero lo importante no es su número, sino lo que ha aportado en ellos. Su obra se ha centrado en tratar de comprender e influir en los procesos propios de sistemas complejos, desde la ecología evolutiva hasta el desarrollo económico, la agricultura y la salud. Comprender e influir. En 1965, apenas terminando su doctorado y cuando nadie esperaba que lo hiciera, Richard Lewis se fue a Cuba a dar una serie de pláticas para la Academia Cubana de las Ciencias. Luego repitió esas pláticas en la Universidad de Yale y transformó el contenido de esas pláticas en el libro Evolution in Changing Environments, Some Theoretical Explorations, cuya densidad teórica y matemática siguen siendo una invitación para leer. Allí, en ese libro, tuvo a bien gestar el importantísimo concepto de metapoblación, por primera vez, como un conjunto de espacios en los que la dinámica de ocupación y extinción local se haya articulada en un todo mucho más amplio. Richard Lewis echó a andar, pues, una unidad dialéctica de interacción, cuyas derivaciones llegan desde hace tiempo hasta la genética de poblaciones. Richard Lewis ha aportado la teoría general sobre la construcción del nicho, concepción en la que el nicho ecológico no es un conjunto de variables del medio físico que esperan a ser llenadas por el organismo, sino que ambas cosas, el nicho y el organismo, conforman una misma unidad. La línea de investigación actual de Richard Lewis incluye la variabilidad de los estados de salud como un indicador de vulnerabilidad de las comunidades humanas a múltiples factores de estrés. Abarca también el estudio de las interacciones entre los herbívoros y sus enemigos naturales en sistemas multiespecíficos de árboles críticos y dinámicas de corto plazo, transitorias de sistemas epidemiológicos modelos. El trabajo de Richard Lewis en modo alguno ha sido solamente reflexión teórica, no. En él se trenzan al menos 3 características muy relevantes. 1. Abordar de manera práctica problemas biológicos, comenzando por preguntarse por la definición misma de las fronteras de esos problemas. ¿Dónde empieza y dónde termina el organismo y el medio? ¿Cómo cambian en el tiempo y en el espacio las presiones de selección natural como resultado del propio proceso de selección natural? 2. El esfuerzo serio y sistemático por desarrollar, desde una concepción dialéctica de la naturaleza, un aparato matemático sólido, formal, capaz de lidiar con la complejidad a tiempo, como le gusta decir, mantenernos preparados para las sorpresas. 3. Un compromiso con otra forma de hacer ciencia, que ha implicado un compromiso político, es decir, un compromiso práctico con la transformación de la manera en la que nos relacionamos con unos científicos con otros y como científicos con el resto de la sociedad y del conjunto de relaciones de la sociedad misma. Tenemos que hacer una fe de ratas del cartel que pusimos. Richard Lewis es profesor activo y contratado, no es un profesor emérito.
en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Salud Pública. Es reconocido como un pionero del movimiento ecologista y un promotor importante de la agricultura ecológica en Cuba. También es defensor de la independencia de Puerto Rico. Richard Lewis ha recibido la medalla de la ciencia de Edimburgo por sus contribuciones a la ciencia y la sociedad, el premio del CAX siglo XXI por sus contribuciones a la estadística y la ecología matemática. Rechazó su nombramiento como miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos por el papel de la Academia en la asesoría del ejército americano y es doctor honoris causa en ciencia ambiental por la Universidad de La Habana. Hoy, en la Facultad de Ciencias, nos encontramos en medio de una discusión que abarca, entre otras cosas, la cuestión de cuál es el objetivo de formar biólogos en esta facultad. En esa discusión se nos ofrece la posibilidad de abrazar ciegamente lo que el llamado mercado laboral nos pide, pero también existe otra posibilidad, la de mirar críticamente nuestra actividad y asumir en ella un compromiso con la transformación del mundo. Es por esto que, sin más, es para nosotros un verdadero honor darle la palabra en este espacio al compañero Dr. Richard Lewis. Muchas gracias. El título de esta charla, de una pierna dentro, una pierna afuera, naturalmente refiere a nuestra relación a las instituciones donde participamos. Yo recuerdo el primer día cuando mi abuela me despachó para empezar la escuela primaria y me dije: mira, tú vas a tener una oportunidad que nosotros nunca tuvimos. Váyase allá para aprender, para alcanzar los conocimientos acumulados por generaciones de personas, utilizando los recursos que hemos creado el pueblo trabajador, pero que cayó en manos de la clase alta. Pero me dice, vaya para aprender, escucha bien, asimila lo que te enseñan y no lo creen. Y eso es el tema de una pierna dentro, una pierna afuera. En todas las instituciones donde participamos, tenemos una relación contradictoria, de una parte de cooperación, de otra parte de conflicto. Tiene que ser así, porque las instituciones fueron creadas por la sociedad como está, y no vale la pena repetir lo que hacen. Entonces vamos allá para ir más allá, para entrar en conflicto, para colaborar con algunos y para entrar en conflictos con las instituciones. En mi país, las universidades privadas están subvencionadas por corporaciones y por los ricos, y claro, tienen su propia agenda. ¿Qué es que quieren ellos de la universidad? El problema de una clase dominante que quiere progresar es cómo producimos gente que son creadores, pero dentro del límite. ¿Cómo podemos producir innovadores, pero que no innoven demasiado? Hay que mantener límites, y ahí es que chocamos con las instituciones donde trabajamos. Y yo he tenido situaciones, por ejemplo, en la Escuela de Salud Pública, de compañeros de investigación. Compartimos mucho interés en el ciclo de vida del mosquito, en la geografía de Garrapata. Estamos en conflicto porque él trabaja también con el Pentágono. Y así es que hay gente que está interesada en la promoción de sistemas de salud en países en desarrollo. Pero para hacer este trabajo, tienen que aceptar subvenciones del Instituto de Ayuda Internacional, AID, que es uno de los organismos terroristas del Departamento del Estado. El Instituto de Ayuda para el Desarrollo tiene programas que son muy interesantes y beneficiosos a la humanidad, en control de enfermedades, en el fomento de la producción agrícola. Sin embargo, también tenía una división que enseñaba la cultura
a la policía de Uruguay y de Brasil. Así es que encontramos en todas las instituciones donde estamos la mano de la clase dominante, tratando de arrastrarnos nosotros también a su agenda y no a nuestra propia agenda. Claro, eso puede crear problemas. Podemos preguntar por qué es que una institución tan ligada a las autoridades permite a profesores que son radicales. Primero, porque no se siente en peligro. Me botaron de la Universidad de Puerto Rico porque ahí sí tuvimos un movimiento fuerte. El movimiento contra la guerra de Vietnam, el movimiento por la independencia de Puerto Rico. Entonces, en realidad, lo radical era muy peligroso. En Harvard no. No se puede imaginar que estudiantes de ahí, los hijos de los Kennedy, los hijos de la máquina política de Chicago, van a derrocar un régimen dominado por las corporaciones. Entonces es un lujo para una institución así tener como adorno a profesores que están en conflicto con la agenda y con la junta de gobernadores de la institución. Así es que vivimos en varios mundos donde quiera que vamos, entramos en relaciones tanto de cooperación y de conflicto. Y para cada persona es un problema cómo navegar este terreno, cómo aceptar lo que pueden sin estar tragado por las normas y valores y perspectivas de la institución. Hay tres vertientes principales en nuestra existencia como científico. Primero, entramos en la ciencia en general por las dos razones: el interés intelectual en la materia, más el deseo de hacer algo a beneficio de la humanidad. Entonces, en mi escuela de salud pública, vienen porque quieren ayudar a combatir las enfermedades, especialmente en países pobres. En otro ramo de la escuela es porque quieren proteger el ambiente. Eso resultó un gran reclutamiento de estudiantes en los departamentos de recursos naturales, protección ambiental y temas semejantes. Otros entran por la preocupación con el hambre y quieren mejorar la producción de alimentos sin destruir el ambiente que permite la producción de alimentos. Pero por esas diferentes razones, tenemos una población escolar que quiere hacer algo de utilidad en el mundo y también satisfacer su curiosidad intelectual. Yo recuerdo cuando en los 60, estudiante de veces vino a mí a preguntar: estoy indeciso si quiero ir a la escuela de ciencia o a la escuela de comercio. Entonces contesto: váyase al comercio. Si tiene que hacer esta pregunta, no tiene la obsesión con la ciencia que puede mantenerte insomniaco, pensando que a veces le duele tanto no saber la contestación a un problema. ¿Por qué hay más especies en el trópico que en la zona templada? ¿Cómo se explica la evolución rápida de mamíferos en el desierto? ¿Por qué es que un mamífero en el desierto tiene orejas más largas que sus primos en la zona más templada? Que estamos dominados por preguntas que hay que contestar, pero también tienen que ser preguntas de utilidad para la humanidad. En diferente tiempo, diferentes preguntas son importantes. Y una de las cosas que tenemos que hacer es preguntar por qué esta pregunta está en la agenda. En el siglo XIX y XX había una onda en la ciencia de la eugénica, del determinismo biológico, y entonces para ellos diferencias entre las razas humanas tenían cierta importancia y interés intelectual. Buscaban formas de identificar
¿A qué se debe la superioridad de los europeos? Y en el Museo de Historia Natural en Nueva York nos mostraron la progresión de evolución de los vertebrados, reptiles, mamíferos y al colmo el hombre de Europa norteño, el ariano. Y eso fue muy natural para estos científicos. Además fue un científico biólogo de Harvard que iba a Alemania para enseñar el racismo a los nazis. Entonces, la ciencia siempre está involucrada en las luchas por la humanidad, aun cuando trata de presentarse como neutrales. Fue interesante en Madison, Wisconsin, en la Universidad Agrícola, había un juicio ante la corte donde unos estudiantes demandaban al gobierno de no propagar el uso de DDT. Lo interesante es que los testigos a favor de la cooperación de plaguicida fueron los profesores del Departamento de Entomología y del otro lado los estudiantes postgraduados. Entonces hay que preguntar por qué esta discrepancia. Es que los profesores recibieron sus subvenciones de las corporaciones químicas y más utilizaban este dinero también para mantener estudiantes. Entonces ellos no iban a morder la mano que lo alimentaban. Y hay que siempre preguntar, cuando hay un debate de cuestiones de principio importante, de dónde viene esta agenda. Entonces, como científicos, tenemos la obligación de ver de dónde viene la agenda de la ciencia. ¿Por qué están preocupados con estas preguntas y no de otras? Porque actualmente las diferencias entre las razas sencillamente no es un problema interesante, aparte de para la arqueología, para saber algo de la geografía de la humanidad. Pero lo que sí es importante es saber cuáles son las condiciones que permiten a la persona desarrollar todas sus capacidades. Entonces la pregunta es diferente. Ahora estudiamos el desarrollo del niño, las condiciones ambientales que desaniman a los estudiantes. La agenda es distinta y por lo tanto los métodos de investigación van a ser diferentes. Y para nosotros que estamos involucrados en la ciencia, siempre tenemos que mirar los métodos científicos hacia nosotros mismos. ¿Por qué nos preocupa esta pregunta y no la otra? ¿Por qué Monsanto desarrolla plaguicida y no estudia la intercalación de diferentes tipos de cultivos? El segundo terreno de nuestras vidas es que somos trabajadores. Los trabajadores son aquellos que venden su capacidad de trabajar a algún dueño de la industria. En este caso es la industria del conocimiento. Y nosotros somos trabajadores en la industria del conocimiento. En eso tenemos mucho en común con los planeros de Lancaster en la madrugada del capitalismo. Tenemos problemas de empleo, de compensación, de seguridad en el empleo, de la permanencia, de las condiciones del trabajo, del acoso por los dueños. Y los dueños de la ciencia, como los dueños de cualquier industria dedicada a la producción de mercancía, deciden las cosas más importantes. Primero, a quienes se permite hacer la ciencia. En diferente tiempo se limitaba a hombres, a blancos, a gente de la clase alta, pero siempre había una selección basada en quiénes son que entran en la ciencia. Segundo, una vez que entran en la ciencia, ¿qué van a hacer ahí? Y eso es la agenda de los dueños. Esa agenda ha sido diferente en diferentes periodos históricos. El sacerdote de Mesopotamia
o de Yucatán tenía una agenda diferente estudiando la astronomía. Los burócratas de China antigua tenían su agenda de ser buenos administradores. Los caballeros de medios independientes de Inglaterra tenían la agenda de entretenerse y reunir con sus amigos en su club de Londres, intercambiar algunas observaciones y beber lo que creo que fue porteño, y se satisfacían contestando las preguntas que ellos mismos colocaron en la agenda. En la edad medieval, cada reino pequeño tenía por lo menos su poeta, su payaso, su astrónomo, y entraban en competencia entre ellos para destacarse en este tipo de consumo de lujo. Entonces podemos decir que la ciencia para los dueños fue el consumo de lujo. Para los partícipes, para los científicos, fue diferente. Y algunos de los logros de la ciencia islámica se llevó a cabo dentro de estas condiciones muy restringidas. Bajo el capitalismo, el conocimiento es una mercancía. Entonces el problema es que la mercancía es una experiencia para nosotros tan común que hasta no lo cuestionamos y pensamos que es lo único que hay. Pero podemos decir de una corporación, no importa si su producto es químicos o automóviles o poesías, libros, la verdad es que su único producto es la ganancia. Eso es el criterio. Y para producir ganancia, para maximizar la ganancia, no le importa si el producto es útil, neutral o dañino. Si resulta ser dañino, entonces tiene que defender el producto. Entonces tiene su batería de abogados y hacen el cálculo. Es mayor la inversión alquilando a abogados o a congresistas para defender el producto, o mejor dejarlo y inventar algo igualmente dañino. Entonces podemos pensar de que cada producto, cada mercancía tiene una media vida como un isótopo. Y eso es el tiempo entre el momento en que se suelta en el ambiente para la venta y el momento cuando tiene que retirarlo del mercado porque está produciendo anormalidades en el crecimiento de los niños. Pero cada corporación hace cálculo de este tipo. El director de investigación de una compañía petrolera me explicó el proceso. Él, como director de investigación para química agrícola, tuvo que presentar ante la junta de directores su argumento de que la producción, la invención de químico agrícola puede ser tan rentable como aumentar la búsqueda de petróleo o mejorar la producción y refinación del producto, o hacer mayor esfuerzo en la venta, o sufragar los gastos de una campaña política. Desde el punto de vista de la junta de directores, cada inversión es equivalente. La única cosa que diferencia entre inversiones es el rendimiento de ganancia para ello. Y vamos a suponer que él gana la discusión. Dicen que sí, es adelante con el desarrollo de químicos para la agricultura. Pero ¿cuáles químicos? No todos los conocimientos son igualmente rentables. Si es un químico, se puede vender al campesino y al otro año tiene que comprarlo otra vez. Si es un genotipo que inventó Monsanto, puede venderlo al agricultor y revenderlo y revenderlo. Por otro lado, si la investigación agrícola dice que es una buena idea sembrar zanahoria junto con pimiento, porque espantan a los gusanos que chupan la raíz de la zanahoria. Bueno, puede ser una buena idea, pero no es tan rentable. Se puede publicar una vez
no lo pueden revender todos los años al agricultor y no pueden poner un precio tan alto como sus químicos. Entonces no es sorprendente de que la agricultura ecológica no es producto de corporaciones químicas, sino de centros de investigación nacional con una orientación más hacia las necesidades de los campesinos. Yo he participado en varios debates sobre plaguicida y lo interesante es la diferencia en estos debates en Estados Unidos y en Cuba. En ambos sitios el debate puede ser feroz y la gente produce argumentos científicos. Pero en Estados Unidos el debate científico es un disfraz para el esfuerzo de gente. Y el que representa la corporación tiene la obligación de convencer, no de aprender. Una vez vi un vendedor de una corporación química tragar un vasito de DDT para demostrar que no es ningún peligro. Y si la corporación envió un vendedor el próximo año, a lo mejor fue otro vendedor. Hay una media vida también de vendedores. Eso sí es la muerte del vendedor. En Cuba también había debate, pero el debate fue entre aquellos dedicados a tratar de hacer algo nuevo para proteger la vida del consumidor, la vida del campesino, la vida del suelo, y aquellos fascinados con la idea de progreso, de que el progreso va en una línea recta, de menos moderno a más moderno, y la tarea del atrasado es alcanzar la misma tecnología de los avanzados. Entonces esa idea de un progreso lineal que forma parte de la filosofía liberal estimulaba a algunos compañeros, gente honestos, con igual compromiso del país, pero equivocado por razones que trato de aducir después. Entonces, cuando hay una discrepancia en ciencia a base del choque de intereses distintos, no se puede ganar. Uno desmiente lo que dice la corporación y viene con otro argumento. Vimos que la lucha contra el tabaco duraba varias generaciones y hemos llenado ya cementerio de gente asesinada por la ciencia por ponerse al servicio de la búsqueda de ganancia. Por otro lado, cuando hay diferencia de opinión, es posible ganar. Y la gente que abogaba por un lado o otro hicieron sus experimentos, y ahí es que, por fin, en los años de los 80, la orientación de agroecología predominó sobre aquellos fascinados por la tecnología moderna, para lo que ellos concebían la tecnología moderna. Entonces, el científico, como trabajador, no tiene control sobre la agenda de su campo. Tampoco tiene control sobre cómo se distribuyen los productos de su esfuerzo. No controlan los precios. A veces ni saben el propósito de su investigación, porque el jefe de investigación puede decir: oye, encuéntrame una manera de separar molécula 1 a molécula 2. Y él no tiene que saber para qué van a hacer con estas moléculas. Bueno, entonces el científico es un trabajador, pero también es diferente a otros trabajadores. Y la diferencia principal es que tienen interés en el producto de su esfuerzo. Eso no es cierto con todos los trabajadores de industria. Una persona que trabaja todos los días en una fábrica de armamento no está ahí por el placer de imaginar que está logrando matar gente más fácilmente o más barato, sino que es su empleo. Y cuando hay una amenaza de cerrar una fábrica de armamento, el congresista va corriendo a Washington para decir que no, que eso daba empleo a 5,000 de la gente que vota para mi partido. Y nunca
pone ahí la cuestión, ¿es algo útil para la humanidad producir estas armas? Entonces, por el hecho de que como científicos tenemos un interés en el producto de nuestra labor, ha producido esfuerzos para organizarse. Diferente a un sindicato en otra industria como automóviles, en la ciencia, la Federación de Científicos Americanos, the World Federation of Scientific Workers, the New World Agriculture Group, son toda una serie de agrupaciones donde los científicos quieren tener alguna influencia sobre el producto de su labor. Empezaron en MIT con la huelga de investigadores contra el uso de su conocimiento para la guerra. Pero después de retar el uso del producto, también preguntan ¿y cómo está organizado? ¿Y quiénes subvencionan la investigación? ¿Y cómo seleccionamos los partícipes? Y entonces poco a poco llegan a una crítica cada vez más amplia de la ciencia. Entonces, como trabajadores, los científicos también pueden entrar en conflicto con los dueños del conocimiento. Y eso ocurre en relación a la agricultura. En Estados Unidos, algunas universidades de agricultura que enseñaban el uso de químicos, de abono químico, de plaguicidas, fueron obligados por los estudiantes para insertar en el currículo por lo menos un curso sobre el control de plagas biológicamente o el método de regenerar un suelo que ha sido degradado por la tecnología violenta. Eso cambia entonces nuestro concepto también de la historia de tecnología, de qué es el progreso. Y en vez de ver una progresión lineal, lo que vemos es un proceso ramificante con diferentes direcciones que puede tomar la investigación. Por ejemplo, el modernismo capitalista plantea que la evolución de la agricultura ha de ser de alta intensidad de trabajo hacia alta intensidad de capital. De la heterogeneidad de la agricultura campesina hacia la homogeneidad de la ganancia de escala. De empresa pequeña a empresa grande, escala industrial. De conocimiento tradicional a conocimiento científico. De investigación a nivel de la experiencia de la vida diaria hacia investigación de las cosas más pequeñas, con la idea de que mientras más pequeño el objeto de estudio, más moderno. De estar sujeto a la naturaleza hacia el dominio sobre la naturaleza. Eso es la agenda entonces de la modernización detrás de la Revolución Verde y otros programas. Gobiernos de países en desarrollo, fascinados por la posibilidad de subvenciones y ayuda de los países ricos, están dispuestos también a aceptar la idea de cambiar la tecnología, de reemplazar al campesino con la cooperación agrícola, del conocimiento local, intercambio de variedades producidas en sus propias granjas, hacia la industria de semilla, donde las semillas están producidas en otros climas. Entonces, el otro rumbo es la ecológica, que dice que la evolución de la agricultura ha de ser de la heterogeneidad aleatoria por propiedad en el terreno, pasando por la homogeneidad industrial capitalista, hacia la heterogeneidad planificada. Deslumbramos un paisaje de mosaico, donde cada pedazo de terreno tiene diferentes funciones. Primero, que hay que tener una diversificación en la producción de cosas que son esenciales,
porque un huracán puede tener un diámetro de 200 kilómetros. Entonces, si toda tu producción de arroz viene de una zona muy rica en el terreno, muy apto para el arroz, pero se puede arrasar en un día. Entonces es importante que la producción de arroz se lleve a cabo no solamente en un sitio más apto para el arroz, sino en diferentes zonas como protección contra los no predecibles. Segundo, un mosaico de tipo de cultivo según su necesidad, que hay que producir diferentes nutrientes, porque el propósito de la producción agrícola es alimentar a la gente. Entonces necesitamos una diversidad de carbohidratos, de proteínas, de frutas, de azúcares, y producido de una forma que la demanda para la mano de obra es disperso durante el año, estacional. Finalmente, a nivel de una granja, una zona, tenemos un mosaico donde un bosque produce madera, carbón, miel, fruta, nueces, pero también es el refugio para las aves que comen mosquito. Es un refugio para avispas que parasitizan a las plagas de los cultivos, ofrece sombra, modifica la variabilidad del clima, reduce la velocidad del viento. Es un sitio agradable con sombra donde los trabajadores pueden almorzar y modifica el ambiente más o menos a una distancia de 10 veces la altura de los árboles hacia los otros campos. Un pasto tiene, claro, sus productos de carne y de leche, pero también es cierto para los cultivos vegetales. Evita la erosión si lo lleva a cabo bien. Tiene malezas. Las malezas son importantes porque son fuentes de néctar para las avispas que controlan las plagas. Entonces, dentro de los predios de cultivo anuales, tenemos mezclas porque tiene diferentes relaciones a la lluvia, al clima, a la incertidumbre del ambiente. Si una planta no prospera este año, la planta al lado sí puede prosperar y ocupar su espacio. Entonces hablamos del índice de utilidad de la tierra, Land Equivalency Ratio, que es el terreno que uno necesita para producir todos los diferentes cultivos en campo aparte, que podemos producir todo junto. Eso quiere decir que, por ejemplo, frijoles sembrados junto con tomate en 1 hectárea pueden producir el equivalente de 1,3 hectáreas de tomate más 0,7 hectáreas de frijol. Entonces vemos que la producción mezcla es una manera de defender los cultivos y el suelo. Algunos de las plantas fijan nitrógeno, otros promueven micorrizos que movilizan potasio y fósforo. Algunos repelan nemátodos, otros atraen a plagas para que no molesten la plaga principal. Por ejemplo, en el Holguín, los cubanos siembran pimiento, que es el cultivo que prefieren, pero cada 15 líneas de pimiento hay una línea de maíz. El maíz es mucho más atractivo para el gusano de ejército, que se llama soldado ahí. Entonces van al maíz y dejan quieto al pimiento. Dañan el maíz, pero todavía el maíz sirve para alimentar al ganado. O hemos encontrado que una hormiga león puede proteger al boniato. El problema es que no tolera bien el sol. Entonces hay que introducir la hormiga después que el boniato está medio crecido y tiene su propia sombra.
pero también eso es laboroso porque no permitimos que las hormigas se cierren a sí mismas. Y se puede hacer con una franja de plátano alternando con franjas de boniato. El plátano sí tiene suficiente sombra para la hormiga. Las hormigas producen su nido y exploran el boniato, y cuando el boniato tiene como 45 días de crecido, las hormigas pueden colonizar ahí también y extraer las larvas de tetuán y otros que dañan el cultivo de boniato. Así es que la agricultura ecológica no representa un primitivismo. Yo recuerdo que un autor me criticó diciendo que estoy recomendando ideas que fueron novedosas en la edad de piedra. Pero no es así, no es adaptar las tradiciones por sí sola, sino de adaptar el conocimiento de la ciencia ecológica, pero también junto con el conocimiento campesino. Hay un valle en el norte de Oriente, en Cuba, donde los campesinos insisten que los árboles crecen hacia el viento y que hay que tomar eso en cuenta cuando preparan frutales. Los científicos van allá y dicen, no, nosotros hemos estudiado la fisiología vegetal y todos sabemos que el viento seca a las hojas de los árboles, de modo que el mayor crecimiento es viento abajo. Luego van allá y miran, y los árboles crecen hacia el viento. Entonces, ¿cómo se explica? Es que la geografía de esta zona es tal que la luz del sol viene del mismo lado que el viento y predominaba en su influencia fisiológica. Pero eso conduce entonces a examinar los dos lados y hicieron errores. Desde el punto de vista campesino, estaban arguyendo de su experiencia propia, visto diariamente, sin buscar a otros sitios. Entonces, no podían generalizar, sino solamente hablar de su experiencia. El fisiólogo arguía de principios generales y no darse cuenta de que cada sitio es distinto. Entonces, cada grupo, cuando pretende resolver un problema, lleva consigo su conocimiento y su ignorancia. Y el primer paso, cuando tratamos de unir grupos de procedencias sociales diferentes, es preguntar cuál es el tipo de error típico que ustedes van a hacer y cuál es el error típico que yo voy a hacer. Y una vez que están sobre la mesa, podemos ir con la autoconciencia de una ciencia crítica de sí mismo. Entonces, en la colaboración, estamos averiguando la ciencia desde el punto de vista de uno que vive en la sociedad, que entiende de dónde vienen las ideas, que puede preguntar por qué la fascinación por lo más pequeño. Joel Cohn dijo es solamente que la biología tiene envidia a la física. El tercer punto, el tercer mundo en el cual nos vemos es como activistas. Y nosotros vemos que la ciencia y la tecnología tienen su impacto muy importante sobre la humanidad y que la ciencia oficial, la ciencia de los organismos internacionales, no ha logrado hacer frente a los problemas que constituyen la crisis actual ecosocial. Es una crisis de producción en el sentido que están agotando la capacidad de la pesca, acabando con los océanos, que están destruyendo los bosques, que están destruyendo la fertilidad del suelo, tratando de compensar con adiciones de químicos que hacen su propio daño, porque entonces la lluvia lava los abonos hacia los lagos, alimentan ahí a las bacterias y algas, absorben el oxígeno, matan los insectos ahí que pueden comer mosquito, la del mosquito,
Y así sucesivamente podemos ver que todos los inventos de la tecnología moderna internacional es tan dañino como efectivo. Otro ejemplo fue la represa de Asuán, que desde el punto de vista de la ingeniería fue un gran éxito. Esta represa efectivamente aguanta la cantidad de agua que prometía y mantiene esta agua para el riego y se puede desviar parte del agua para el riego para los campos. Pero ¿qué más así? Primero, introduciendo el flujo de agua al Mediterráneo, cambia la salinidad del Mediterráneo y eso impacta sobre la pesca de anchoas. Si no llega el pantano por el Nilo hacia el Mediterráneo, aumenta la erosión de la costa del Mediterráneo. Si provee canales de riego para la producción de algodón u otro producto para exportación de Egipto, crean ambientes para la propagación de otras enfermedades, porque el canal de riego es un buen sitio para la reproducción de mosquitos. Y aquí hay que ver un poco de geometría. Un canal de riego puede tener paredes verticales. Entonces la profundidad del agua del canal es igual en toda parte del canal. Y si hay algo como un pez que puede comer el agua del mosquito, lo puede hacer en el medio del canal y en la orilla. Pero nadie puede mantener un canal con paredes verticales. Empiezan a formar una perspectiva, un perfil de trapezoide, donde en el medio el agua tiene profundidad, en la orilla el agua es tan llana que las larvas de mosquito pueden ir ahí, pero los peces no. Entonces tienen una reserva para proteger a las larvas de mosquito. Y así es que la enfermedad del Valle de Rift, que azotaba de vez en cuando a Egipto, logra establecerse como un elemento permanente en la epidemiología del país. Entonces, eso es un ejemplo del error típico de la ciencia moderna, que es plantear un problema muy estrechamente. Fijar en una meta y no darse cuenta de lo demás que sucede. Cuando quieren extraer petróleo de las brecas de Canadá, no dan cuenta de la contaminación, de posiblemente socavando la estructura física del suelo y subsuelo y toda una serie de cosas más. La negativa de mirar al todo es una de las enfermedades de la ciencia capitalista, precisamente porque están buscando a tener ganancia. Entonces, el problema que enfrentan los dueños es cómo tener los ingenieros tan capacitados que pueden extraer el petróleo y tan ciegos que no van a mirar más allá, a ver cómo afecta al agua potable, a la vida de la gente, a la salud de los trabajadores. Y eso es el gran problema de la educación capitalista. Cómo producir genio enano, que pueden inventar, pero todo dentro de los límites impuestos por los dueños. Entonces el problema para nosotros como activistas es que no quedamos contentos con ver la ciencia como nos presenta, sino queremos echar mano y determinar qué tipo de ciencia necesitamos para en realidad enfrentar los problemas de los cuales hablan todos los años y no logran nada. Había el Congreso Internacional de Río, de Kioto, de Copenhagen, tiene resoluciones, tiene perspectivas, y el resultado final de todo es que la concentración de dióxido de carbono sigue aumentándose en nuestro ambiente. Bueno, aquí es que tropezamos con la necesidad de movilizar la inteligencia colectiva de nuestros países, no solamente los profesionales, para buscar
soluciones que la gente sabe muy bien. Como una vez un grupo de mujeres se encontraban en la sala de espera del hospital Massachusetts General Hospital, sala de espera para la oncología pediátrica, o sea, de cáncer de los niños. Y como la espera es larga, empiezan a hablar entre sí y descubren que todos están ahí porque tienen niños con leucemia. Además que todos vienen de la misma aldea y viven dentro del área cuadro uno del otro. Y eso provocó una colaboración entre ellos y unos estadísticos de mi escuela, donde descubrieron que la corporación W.R. Grace botaba desperdicios de su planta en un sitio donde fluía dentro de los pozos de agua potable de esta región. Y así, ese fue un ejemplo de la movilización intelectual, mientras los estadísticos profesionales decían, no, eso es solamente algo aleatorio, que siempre hay acumulaciones de datos irregular, y trataron de desanimar el estudio. Bueno, un paso entonces es movilizar la inteligencia colectiva. Segundo, es que cada movimiento político necesita su comisión científica. Me llamó la atención otro día de que en la edición dominical de Jornada había artículos de cultura, de literatura, de antropología, pero ni una gota sobre la ciencia. Estiman que la cultura es parte del patrimonio de todo el país, por lo menos de la gente afroamericana, pero la ciencia es una cosa para especialistas. Y claro, un número de la jornada es un muestreo muy restringido, pero eso llama la atención de cada uno de nosotros. Creo que entre ustedes hay gente que son militantes en diferentes partidos. Y una de las cosas que hay que hacer, además de repartir manifiestos, es ir allá al Congreso del partido e insistir que